Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos una nueva edición, una nueva clase de la materia aprendizaje automático. Hoy vamos a ver máquinas de soporte vectorial, Support Vector Machines. Es nuestra tercera clase de clasificadores. Bueno, en clases anteriores vimos, por ejemplo, regresión logística, también vimos, además de regresión logística, vimos naive Bayes, vimos KNN, también vimos algo de árboles de decisión, como algoritmos supervisados, clasificadores. Hoy vamos a ver otro algoritmo muy utilizado, muy rápido, y también vamos a hacer unas pruebas. Hoy vamos a ver código en Python. Pasamos de R a Python. Pero por supuesto que estos temas también están en R. Todos estos algoritmos están, por supuesto, implementados en R. Entonces, a nosotros nos puede pasar una situación así, que tenemos, por ejemplo, dos clases en un espacio bidimensional y una idea que se le ocurrió a alguien, por supuesto, fue la de tratar de calcular una recta, en este caso, como es un plano, calcular una recta que separe lo mejor posible estas dos clases. Una recta que en realidad vamos a ver en unos minutos que puede tener otra forma. O sea, un límite, establecer un límite entre las clases. Y bueno, en el caso del plano sería una recta, ¿no? Pero en el caso de que tengamos multidimensionalidad, más de dos atributos, y bueno, pasaríamos a hiperplanos. ¿Sí? Entonces, la idea de las máquinas de soporte vectorial es la de poder proponer esa recta o hiperplano de acuerdo a maximizar una distancia, que sería la distancia entre esa recta y las instancias, de acuerdo al vocabulario que estamos usando nosotros, las instancias en este caso de las clases, de estas dos clases, más cercanas a la recta, que dividen mejor las dos clases. Entonces, estas support vectors, que serían esas instancias más cercanas, son las que, de alguna forma, las que están manejando esa recta. Y lo que hace el algoritmo es maximizar esa distancia m. Entonces, como dice la Filmina, es un problema de optimización. Que, por ejemplo, puede ser programación cuadrática, por ejemplo. Y la idea es maximizar eso. Pero ¿qué pasa? Puede haber otras situaciones como esta, donde no hay ninguna recta que pueda dividirlos. Entonces ahí aparece el concepto de kernel, de que hay otros kernels, como vamos a ver, otros núcleos, que no son lineales y que pueden servir para este tipo de problemas. Entonces esos otros kernels, algunos de los que están implementados y de los que más se utilizan, además de los lineales, tenemos uno que está muy popularizado, que es el Radial Basis Function, ¿sí? No lineal, y también uno polinomial, donde podemos tunear un hiperparámetro que es el grado del polinomio. Hoy vamos a utilizar el paquete de Python scikit-learn. El paquete scikit-learn es un paquete muy trabajado, es buenísimo. Lo desarrollaron en Francia, en los laboratorios INRIA, los famosos laboratorios INRIA.
que bueno, tiene muchos desarrollos y este desarrollo lo liberaron al público en general como un paquete dentro de Python. Y últimamente, creo que la semana pasada, hice un upgrade de los paquetes que tengo en mi computadora de Python y ya salió la versión 1.0. Estaban por la 0.20 y pico y ya están en la 1.0. Pero 1.0 parecería como que hace poco empezaron, pero no, hace varios años están con esto. Y entonces aquí vemos cómo para un mismo tipo de problemas es posible probar distintos kernels, eventualmente también tunearlos, especialmente el RBF y el polinomial, tunearlos y lograr nuestro mejor resultado. Y hay otro tipo de problema que es muy común en aprendizaje de máquina, y en este caso, en el caso de Support Vector Machines, es sensible a este tipo de problemas, que son los datos no balanceados. Los datos no balanceados significan lo siguiente. Idealmente, un dataset tendría que tener aproximadamente la misma cantidad de instancias para cada clase. Esto es el mundo ideal. ¿Sí? En muchos casos se da, en muchos otros no se da esta situación. Esto pasa, por ejemplo, en los datos que estoy trabajando yo en medicina, esto pasa mucho porque hay situaciones, o sea, clases que son menos frecuentes. Por ejemplo, en un proyecto que estoy trabajando de terapia intensiva, el óbito, el deceso de los pacientes en la terapia intensiva no es tan frecuente. Entonces esa clase, óbito-no óbito, está muy desbalanceada. Y esto impacta en muchos algoritmos, especialmente impacta en el entrenamiento, porque si lo dejamos a la casuística, va a haber menos instancias para entrenarlas en esas clases. Entonces, el entrenamiento no va a ser bueno. Y aquí se ve el problema, en este caso con Support Vector Machine, que cuando lo tenemos no pesado, porque ahora esto lo vamos a ver en un ejemplo, vamos a correr el código pero un poco les adelanto lo que significa esto. Cuando no se tiene en cuenta que está desbalanceado, como vemos, la recta no separa las dos clases muy bien. Quedan muchos casos del lado de la clase predominante en la casuística. Entonces, en este tipo de algoritmos se puede hacer un peso, o sea, darle más peso a la clase que es menos frecuente, y de esta forma mejora mucho la clasificación, como vemos aquí. Se corre la recta y mejora mucho. A expensas, por supuesto, que en este tipo de datos quedaron también muchos casos de una de las clases del otro lado. Pero bueno, lo peor que puede pasar en ese caso es que la performance va a ser más pobre, pero también en el caso de no haberla pesado, también iba a ser pobre la performance. O sea, esto también son decisiones que uno toma cuando utiliza cualquier algoritmo de aprendizaje de máquina. Que es mejor si darle más importancia a balancear los datos o asumir las consecuencias de que no están balanceados. En el campus les dejé un libro que encontré preparando esta clase, un libro muy interesante, es un tutorial de Support Vector Machine, es un PDF que es libre, lo puse también acá en la bibliografía de la clase, que es el segundo, de Alexei Nefedov, que está muy bueno, y aquí pueden ver más en detalle el detalle del algoritmo de Support Vector Machine, de cómo funciona internamente.
también lo que les recomiendo, que tenemos uno de los ejemplos que vamos a ver ahora, es el primer libro de Ávila y Hauck, que está muy bueno este libro, es muy práctico. O sea, el de NFDOP es muy teórico y el de Ávila y Hauck es súper práctico. Así que tenemos una buena combinación para los que quieran complementar, les interese ir más a fondo en Support Vector Machine. Aquí tienen también bastante. Y vamos a utilizar, como ya dijimos, el paquete Scikit-learn. Entonces, ¿qué podemos decir de ventajas y desventajas de Support Vector Machines? Y que una de las ventajas que tiene es que soporta dataset con muchos atributos, o sea, alta dimensionalidad. Inclusive puede funcionar bastante bien cuando la cantidad de atributos es similar a la cantidad de instancias. Esto a veces es un problema para otros algoritmos, porque soporta que no haya tantas instancias, y especialmente esta relación de gran cantidad de atributos que compitan en cantidad con las instancias. Hay otros algoritmos que prefieren tener muchas más instancias que atributos. Otra ventaja es que utiliza un subconjunto de puntos de instancia de entrenamiento dentro de, como dijimos, para hacer los llamados vectores de soporte, como vimos hace unos minutos. Entonces es muy eficiente, porque cuando encuentra esas instancias, los cálculos son muy rápidos. Y lo hace también todo en memoria. Con lo cual el costo computacional de este algoritmo es realmente bajo. Esto lo decimos porque vamos a ver otros algoritmos, por ejemplo los que tienen que ver con redes neuronales, que una red neuronal, una red tipo Deep Learning puede llegar a tener un costo computacional importante con respecto a Support Vector Machine. Otra ventaja que, como vimos, también tenemos diferentes opciones del kernel. Entonces podemos ir probando y ir buscando la que mejor funciona para nuestro dataset. Inclusive hacerlas personalizadas, es decir, trabajar con el tuneo de los hiperparámetros en algunas de ellas. Pero como nada es perfecto, también tenemos desventajas. Y una desventaja es si la cantidad de atributos es mucho mayor que la cantidad de instancias, bueno, puede haber overfitting, o sea, tampoco soporta tanto eso. Y quizás en algunas aplicaciones tenemos la limitación que las Support Vector Machine no proporcionan directamente una instancia, un resultado de probabilidad, como por ejemplo vimos en regresión logística la semana pasada, que si bien la regresión logística clasifica, también nos da una medida de probabilidad. En este caso no hay medida de probabilidad. Hay métodos para poder calcularlo, pero la verdad no es el fuerte de este algoritmo. Este algoritmo tiende más a dar el resultado directamente de la clase. Esto en algunas aplicaciones puede ser una desventaja. En los ejemplos que vamos a ver, en algunos de los ejemplos, un par de ejemplos que vamos a ver en unos minutos, vamos a utilizar un dataset de una planta, de una flor que se llama iris, que este fue un paper del año 1936 de Ronald Fisher, donde él utilizó diversas medidas estadísticas y como ejemplo puso la clasificación de este tipo de plantas para problemas de taxonomía. Los problemas de taxonomía es otra forma de decir problemas de clasificación. O sea, encontrar clasificaciones. Y bueno, él hizo experimentalmente, estuvo estudiando esta flor
y vio distintas variedades, y las distintas variedades son las clases. Y vio atributos de esta flor, como medidas, por ejemplo, dimensiones que tenía, y armó un dataset, año 1936, con 150 instancias. Y ese dataset desde aquella época se viene usando hasta el día de hoy, porque es un dataset muy didáctico y bueno, sirve para esto, para aprender, básicamente. Y por supuesto que ya está totalmente liberado desde hace muchos años y lo pueden bajar ahí de este lugar. De todas formas, vamos a ver que ya está como dataset dentro del paquete de Scikit-Learn, está en todos lados, en R. Pero el original tienen aquí la descripción. Bueno, entonces vamos a ir a los ejemplos. El más importante hay un ejemplo más, perdón, que no está acá, que tiene que ver con Iris, y después tenemos los ejemplos todos de Scikit-Learn. Y por último, ya la vimos esta, que es la bibliografía recomendada, la que estamos usando hoy en clase. Bueno, vamos a pasar al código entonces. Ahí está, ¿se ve? ¿Se ve? Sí, ¿se ve bien o lo hago un poquito más grande? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Bueno, entonces este es el script que les preparé para hoy, que está tomado de esos dos, del libro de Scikit-Learn Cookbook y también del website de Scikit-Learn. Entonces, aquí lo primero que tenemos en esta primera celda es, yo para mis programas, al igual ya vieron que en R, uso como este preámbulo, digamos, que sirve para manejarse en varias máquinas. Como tengo dos máquinas, entonces para que me ande automáticamente, esto se acomoda. Entonces ahora estoy corriendo en la Mac, por eso que me pone Darwin 20.6.0. Entonces aquí tenemos el primer ejemplo. ¿Sí? Y en este ejemplo de este libro, lo primero que hacemos es, tenemos el data frames Iris Data, que está dentro de pandas, ¿sí? Y hacemos para ver, hacemos un poquito de estadística descriptiva, y una forma de verificar, de ver cómo son esos datos aproximadamente, siempre es bueno hacer un histograma, por ejemplo, de una de las atributos, esa longitud, ¿sí? Como habíamos visto, esa longitud de una de las partes, como un pétalo que sale por abajo, ¿no? Y después podemos hacer lo mismo, también podemos hacer histogramas, pero de cada clase. Como vemos acá, entonces hacemos un for y vamos recorriendo cada una de las clases. Esta función unique está muy buena porque nos dice, nos separa a partir del target de este dataset, que sería la clase, nos dice las clases, nos devuelve un vector de clases únicas. Y los vamos mostrando y los vamos superponiendo.
hasta aquí, esto es un ejemplo, ¿sí? Que está tomado, ahora les muestro. Está tomado de aquí, de este libro, que es el libro del cookbook, de Scikit-Learn Cookbook de Ávila. ¿Sí? Es este ejemplo. Y ahora vamos a pasar a usar SuperVector Machine. Entonces, cargamos de nuevo el dataset. Y lo que hacemos es tomamos las primeras dos atributos, ¿sí? Para que nos quede, en cierta forma lo forzamos a bidimensional, ¿no? Y luego aquí, sí, adelante, me iban a hacer una consulta. Sí. Ah, no. Bueno. Bueno, entonces lo que hacemos aquí es dentro del paquete Scikit-Learn, dentro del Model Selection, importamos Train Test Split. Entonces de esta forma lo que estamos haciendo aquí es generando los dos subsets, como siempre hacemos, de entrenamiento y de testing. En el libro de Ávila, él propone hacerlo con un 25% para el testing, que habíamos visto en una clase anterior, que es una proporción muy utilizada. Por ejemplo, 80-20, 75-25, inclusive en algunas aplicaciones he visto 70-30. O sea, esto es muy utilizado. Y muy importante, cuando usamos esta función train test split, como hace un muestreo aleatorio, es de buena práctica poner un valor en random state. Entonces, después de hacer eso, importamos dentro de Scikit-Learn, también importamos SVC, que es las implementaciones. Ahí están las implementaciones de SuperVector Machine, SuperVector Classification. Entonces, lo que sigue es llamar a esa clase y generar un objeto. Y le decimos que vamos a usar el kernel lineal y también el random state en un valor fijo. Y luego, una vez que tenemos el objeto creado, hacemos el fiteo, y en el fiteo le tenemos que pasar, dentro del training, le tenemos que pasar los atributos y la clase. Entonces, una vez que corrió el fit, ya quedó entrenado ese objeto de SuperVector Machine, y luego podemos hacer una predicción llamando a predict dentro de ese objeto, pasándole la porción de testing. Y finalmente importamos dentro de Scikit-Learn, dentro de métricas, Accuracy Score, que ya lo venimos usando de hace varias clases. Y entonces le pasamos a Accuracy Score, le pasamos cómo fue la predicción, ¿sí?, del testing, para ver cómo funciona. Y por supuesto le pasamos también la predicción del testing, pero también le pasamos el target del testing, porque justamente lo que tenemos que hacer es, para el accuracy, calcular cómo le fue con respecto a lo que realmente era. Así que vamos a correr entonces.
una pregunta. Sí, ¿Qué es adelante. el random state? El random state, mira, lo vamos a buscar. Acá lo tenemos. Random state. Aquí está. Dice que controla, les paso por el, les voy a pasar por el chat. Ahí está. Ahí le llegó. Sí, sí. Dice que controla la generación de números pseudo aleatorios o de números aleatorios. En realidad está bien lo que dice ahí, pseudo aleatorios, porque las computadoras no producen números puramente aleatorios. Por eso dice pseudo aleatorios. Esto es importante para la reproducibilidad del Vendría a ser algoritmo. como la semilla, básicamente. Exactamente, es como la semilla, sí, en este Perfecto. caso, exactamente. Ah, ok. En este caso es muy importante, no sé si están viendo lo que les mandé recién, el default es none, o sea que larga en cualquier número. Por eso que es importante llenarlo con algo. Lo hicieron así, podrían haberle puesto default 1 y bueno, largaba siempre en 1. Pero el none quiere decir que cada vez que lo corramos va a generar otra cosa, por defecto. Vale, perfecto. Bien. Seguimos entonces. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Bueno, aquí vemos el resultado. Bueno, el print de la accuracy lo hizo antes, a pesar de que en el código está después, bueno, lo puso antes. Y dio 0.76, que es bueno. ¿eh? Funciona muy bien. Y aquí vemos la distribución de todos los datos y por clase. Entonces, por clase nosotros ya podemos acá ver que utilizando ese atributo, ¿sí? Que como vemos en el código, que sería la longitud de ese pétalo, de esa parte del pétalo, aquí vemos las tres clases y vemos cómo hay una clase que está bien tirada hacia las longitudes bajas y otra que es esta de azul y otra en amarillo hacia longitudes mayores, de mayor dimensión, y quedó una clase como en el medio de las dos, pero más superpuesta sobre la clase de la longitud, de las longitudes más largas. Entonces, este es un problema interesante porque hay una clase que se puede ver bien que se despega de las otras dos, pero las otras dos están un poco mezcladas. Entonces acá vemos que este método, por lo menos para este dataset, funcionó muy bien, a mi gusto, porque tenemos una accuracy bastante bueno, de 0.76. Para lo que es el problema, ¿no? Si no estuviera esa clase ahí tan mezclada, esas dos clases tan mezcladas, seguramente la accuracy hubiese sido mayor. No podemos decir mucho de la performance porque es un dataset muy chico, 150 instancias. Y entonces lo hace realmente en cualquier computadora, lo va a hacer muy rápido. Habría que probarlo con un dataset más grande, a ver si realmente se ve lo que se espera, que son implementaciones rápidas.
especialmente en este paquete de scikit-learn. Marcelo, ¿está balanceado este dataset? Sí, este dataset sí. Sí, entiendo que sí, que es un ejemplo didáctico, como dijimos, de 1936 y sí. Ahora vamos a ver un ejemplo no balanceado, unos minutos. Bien, pasamos al próximo ejemplo. Bueno, aquí tenemos este lo bajé como uno de los ejemplos de scikit-learn. Y acá la idea es comparar distintos kernels, también utilizando este dataset Iris. Entonces lo que hace primero en el ejemplo, vemos dos funciones, MakeMeshGrid y PlotContours, y estas dos funciones que las define ahí mismo, las utiliza después, por ejemplo, para generar el MeshGrid. El MeshGrid es una forma de generar una grilla a partir de dos vectores. Eso se utiliza mucho para graficación, por ejemplo, para ploteos. Y después genera una función también para armar los contornos, para graficar los contornos. Luego, como en el ejemplo anterior, cargamos el dataset de Iris y también, igual que el ejemplo anterior, seleccionamos dos atributos, ¿sí? Para que nos quede de 2 dimensiones. Y aquí lo que generamos es una lista de modelos, donde tenemos 4 modelos de los que más se usan. Tenemos el modelo lineal y después tenemos scikit-learn tiene otra implementación de modelo lineal más allá del que le podemos pedir a través del parámetro kernel. Tiene otra implementación que es más rápida, que se llama Linear SVC. Y en esta implementación más rápida podemos setear, por ejemplo, en la máxima cantidad de iteraciones. Esto puede servir, puede ser interesante cuando tenemos datasets muy grandes para poder empezar a ver el resultado y no esperar tanto. Por ejemplo, podemos limitar por cantidad de iteraciones. En este caso no se va a ver ninguna diferencia de performance. Pero vamos a ver que hay alguna pequeña diferencia en el resultado. Y después tenemos el RBF y el poly, que serían las dos versiones no lineales de Support Vector Machine. O sea, la de Radial Basic Function y la polinomial. Entonces, hacemos el fitting para todos los modelos y luego hacemos la graficación de los resultados. Y vamos a correrlo, a ver cuánto tarda. ¿Qué es lo que es el gamma? El gamma, ahora vamos a ver en un próximo ejemplo, es uno de los parámetros que... Sepa disculpar. No hay problema. Es uno de los parámetros que podemos tunear. Ahora lo tenemos en un ejemplo, mira, lo muestro rápido. Acá, en el último ejemplo, tenemos el parámetro, vamos a jugar un poquito con el parámetro gamma. Por ahora lo dejamos en un valor que es el que pusieron ellos ahí en scikit-learn. Y lo que sí, como no hay otro ejemplo, vamos a tocar un poquito el grado. El grado del polinomial. ¿Sí? Entonces, vamos a correrlo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el lineal, la otra versión del lineal, que como vimos es la versión rápida, y los resultados son bastante parecidos. Después tenemos el Radial Basic Function, el no lineal, que funciona un poquito mejor porque
trata de agarrar más de esta clase de color que quedó en color rojo. Y también separa un poquito las de color gris celeste. Porque aquí se ve lo que habíamos visto en el histograma, que tenemos una clase que está bien separada de las otras dos y hay dos clases que están bastante superpuestas. Entonces, el cambio de kernel acá puede ayudar especialmente a las que están superpuestas. Porque cuando el problema es bien separado, normalmente con la lineal funcionaría suficiente. ¿Sí? Funcionaría bien. Hay una pregunta con respecto a regularización. Nosotros vamos a... Este es un tema de una próxima clase, regularización, que lo vamos a estudiar en una próxima clase. Pero la idea es, les hago como una especie de adelanto de lo que vamos a ver. Que la idea de la regularización es ayudar para que no haya overfitting. Es una técnica que se utiliza básicamente para eso. Y aquí se puede llegar a controlar con un parámetro, que en estos ejemplos los ponen en 1. En una próxima clase vamos a estudiar este tema en detalle. Y en este algoritmo, como dijimos, como tiende al overfitting, por eso que tenemos la forma de controlarlo, la regularización. Bueno, entonces vamos a hacer un par de pruebitas aquí, si les parece bien. Vamos a cambiar el degree, a ver si vemos cómo quedó acá. Este era el grado polinomial 3 que ellos proponían. Lo vamos a cambiar a 2. A ver cómo se ve. Y miren, con 2 quedó como lineal, prácticamente. ¿Sí? O sea, polinomio 2 es lineal. Y ahora vamos a subir el polinomio. O sea, es el equivalente al lineal. Vamos a subirlo a 5. Para hacer un cambio un poco más drástico. Corremos. Ahí está. Tardó un poquito más. Y con 5, no sé si es mucho mejor. Pero la forma cambió seguro. Y vamos a cambiarlo ahora. Vamos a ponerle 8. Un poco más complicado. Y me parece que está tardando un poquito más. Bastante más. Bueno, una conclusión que podemos decir es que obviamente se implementó el kernel lineal rápido porque el kernel lineal es el más rápido. Y cuando le pedimos un polinomio de un cierto orden, ya tiene que hacer mucho más cálculos y ahí terminó. Y se nota en la performance. Entonces, una conclusión importante que podemos sacar de estas pruebas es esa, es que tenemos que tratar de usar, si tenemos grandes datasets, un dataset más o menos de un cierto tamaño, este dataset de Iris tiene 150 instancias, o sea, no es ningún tamaño, en realidad. Es algo didáctico, y vimos que tardó algunos segundos. Entonces, lo que podemos decir es que podemos tratar de utilizar las
los kernels lineales o en una primera prueba directamente el lineal optimizado, y después vemos cómo funciona y podemos pasar a un RBF o a un polinomial, que son computacionalmente más costosos. Entonces volvemos al 3, que por algo lo pusieron en el sitio de Scikit-Learn como el ejemplo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna prueba que quieran hacer? Acá me pregunta Luis si lo estoy corriendo en GPU. No, no lo estoy corriendo en GPU, lo estoy corriendo en una Mac común. Y esto no es Colab, o sea, es mi instalación normal de Python, con un environment que no, nada, o sea, uso un solo environment. Hasta ahora no tuve la necesidad de crear otro environment, pero me contaban que gente que estuvo probando TensorFlow, que con TensorFlow recomiendan generar un environment separado, ¿no? Estuve escuchando eso por ahí de pruebas que hicieron, ¿no? Acá en este grupo. Sí, Ah, sí, sí. Ah, Víctor, vos, ¿no? Sí, vos lo probaste. Sí, porque también habían tenido problemas, alguien tuvo problemas para instalarlo también, TensorFlow. Vi en el chat de Telegram, pero después le salió andando, ¿no? Bien. Sí, habría que probarlo con GPU, ¿no? Esto no sé si... A mí no me queda claro qué significa que tenga uno o más environments. Ah, porque en Python siempre es bueno instalarlo, por lo menos de la forma que yo lo uso, ¿no? Porque hay que ver cómo hay otras instalaciones de Python con Conda, por ejemplo, pero creo que hace lo mismo, que genera un environment. Un environment quiere decir que te pone en un directorio, te pone todas las versiones que vos usás dentro de ese environment de los paquetes, porque algunos paquetes necesitan otros paquetes y no cualquier versión, necesitan una versión específica. Entonces, si vos haces un update, o un update de los paquetes, a mí me ha pasado que me hacía update de un paquete y el otro no le gustaba la nueva versión. Entonces, una forma de arreglar eso es tener un environment donde lo tenés para un uso específico de un grupo de paquetes. Claro, perfecto. Sí, y después tenés otro para otro grupo. Yo hasta ahora me pude manejar con un environment general, por lo que hago, pero como ya estuvieron experimentando por aquí, TensorFlow necesitaría un environment especial. Y hay un paquete dentro de Python que es para manejar los environments. Entonces vos podés crearlos y los activás, y para usarlos los tenés que activar en la línea de comando. Tenés que poner source y pones el path del environment y ahí lo activas y lo podés manejar. Genial. Buenísimo. Bueno, seguimos entonces. Próximo ejemplo. El próximo ejemplo es acerca de datos no balanceados. ¿Sí? Y lo que hace en este ejemplo, bueno, acá genera los datos, unos datos ahí, nada, con esta función makeBlobs. Y después hace genera un objeto, de nuevo, CLF, un objeto de esta clase SVC, para un modelo lineal y un kernel lineal. Lo fitea con esos datos. ¿Sí? Y después lo hace, o sea, tenemos este que sería usarlo directamente sin darle un peso, o sea que un peso específico a cada clase. O sea, usa los datos como vienen. Pero
en esta misma clase SBC es posible pasarle el parámetro para que haga ese peso. ¿Sí? Entonces, ahora les paso. Weight class. Sería la función class weight. Aquí la tenemos. Les paso. Aquí está, aquí la pueden ver. Class weight también, por defecto, ninguna. O sea, none. Quiere decir que no hace nada. Y le podemos pasar un dictionary o le podemos poner balanceado. ¿Sí? O sea, si no le pasamos ningún parámetro, como dice aquí, todas las clases se suponen que van a tener peso 1. O sea, las deja como venían. Y si no, si le decimos balanceado, automáticamente ajusta los pesos en forma inversamente proporcional a las frecuencias de la clase. O sea, en otras palabras, lo que está haciendo es, si una clase está subrepresentada con respecto a la frecuencia de aparición, a la cantidad de veces que aparece en el dataset, de esta forma le da un poco más de peso, le da un peso para que se balancee, o sea, que quede mejor representada. Ahora, ese 1 a 10 que pones es arbitrario, tenés que ir probando, ¿no? También. Sí, sí. Así es. Pero tiene que ver con lo que crearon acá, que fíjate en el código que crea primero 1000 muestras en una parte y después 100. Entonces acá le está dando, en esta simulación que hacen, le está dando esa relación 1 a 10. Pero si vos utilizás un dataset y habría que estimar la relación de las clases, las frecuencias, y de acuerdo a eso podés tocar ese parámetro. Ok, gracias. Bueno, entonces después, no sé, todo esto es todo graficación, ¿no? Así que vamos a correrlo. Ahí ya lo corrió recontra rápido. Y bueno, ¿qué tenemos acá? Lo que habíamos visto hace un rato. Que cuando no está pesada, este grupo, esta clase que quedó acá en color marrón, estos puntos color marrón, estas instancias color marrón, la línea, la recta, la corta por la mitad. Y sería deseable que que se corra un poco para que entren más instancias de ese lado, de esa predicción. Y eso lo logramos en la versión en el fiteo pesado. Pero también, como dijimos hace un rato, tenemos que tener en cuenta si este peso es tan bueno, es tan interesante, de acuerdo al dataset que estamos trabajando. ¿Por qué decimos esto? Porque en este mismo ejemplo podríamos hacer la siguiente crítica, de que al no pesarlo, si bien ese grupo va a quedar como mal clasificado, los que quedan debajo de la línea gris, los marrones que quedan debajo de la línea gris van a quedar mal clasificados. Pero al pesarlos, si bien mejora la clasificación de esas instancias de esa clase marrón, empeora la otra. O sea, tampoco hay milagro, digamos.
Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta de acuerdo a que habría que ver el accuracy, habría que ver las métricas de cada situación, si mejora mucho o no. Pero también tiene que ver con qué clase nosotros queremos tener mejor predicción. O sea, aquí tenemos ese control en esta situación. Si nosotros la clase que está subrepresentada, en este caso la marrón, queremos ponerle foco a que, bueno, a que trate de clasificar mejor esta, en prejuicio de clasificar bien la otra clase que es más frecuente. ¿Sí? ¿Se ve la idea? O sea, esto es algo que lo tenemos que ir mirando, ¿sí? De acuerdo a los datos que estamos trabajando. Bien. Bueno, vamos a pasar al próximo ejemplo. Y aquí tenemos un ejemplo de otro objeto que tiene que es el NU-SBC. NU-SBC. Sí. Aquí les paso. Ahí fue en el chat. Como dicen, es una implementación. ¿Sí? Aquí dice support NU, que por defecto le ponen RBF. ¿Sí? Pero que también se puede utilizar en otras, con otros kernels. Bueno, entonces, aquí yo lo que estuve jugando un poco aquí es pasándole, por ejemplo, cambiando la generación, porque esto también está generando números aleatorios, con el dataset va cambiando, y aquí se ve, bueno, cómo va cambiando todo según el dataset, obviamente, ¿no? Y tenemos también el parámetro gamma. Que en este caso está en auto. Vamos a ver el parámetro gamma. Podemos ponerlo en auto o podemos ponerlo un valor también. Sí. Lo que nosotros tenemos con esta implementación de NU, que podemos controlar la cantidad de esas instancias que usamos como vectores soporte.
Esa sería la gran diferencia. Y para eso tenemos ese parámetro. El parámetro que lo podemos usar para eso es el parámetro NU. Acá en el ejemplo no lo ponen porque, bueno, en el ejemplo está más pensado para como un ejemplo no lineal. Bien. Bueno, y ahora el último ejemplo que tenemos aquí es el ejemplo de una RBF, un kernel radial basic function, donde podemos tunear el parámetro gamma. Y aquí de nuevo utilizamos el dataset iris, como vemos aquí. ¿Sí? La diferencia con los ejemplos anteriores es que acá hacemos un escalado, ¿sí? Hacemos una transformación para llevarlo todo a la misma escala. O sea, hacemos un preprocesamiento. Y vamos cambiando, hacemos una grilla, o sea, esto sería un ejemplo más sofisticado porque aquí hacemos un tuning con la estrategia, como vimos en una clase anterior, de tener una grilla de hiperparámetros. Entonces aquí vemos cómo vamos cambiando el parámetro gamma y el parámetro de regularización. Entonces vamos generando por cada uno de los elementos de esa grilla de hiperparámetros, como vemos aquí, vamos generando distintos modelos y clasificadores y los vamos guardando. Aquí en esta lista classifiers, ¿sí? Vamos haciendo append, a medida que lo va generando, los va calculando, los va guardando. Y luego los vemos, visualizamos los resultados. Acá vamos a correrlo. Acá lo corremos. Tarda un poquito. Me manda un montón de warnings. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo va cambiando de acuerdo a cómo cambia el gamma y deja fijo el parámetro C, que es la regularización. Y vemos que es importante el parámetro gamma, realmente cambia bastante. Porque es un parámetro que controla especialmente este kernel. Recuerden que habíamos dicho que es el principal parámetro para el control del RBF, como vimos en un ejemplo anterior. Y en el caso del kernel de polinomio, tiene el grado del polinomio. Y finalmente, hacemos este plot para ver cómo va variando la accuracy con respecto a la grilla de tuning de los dos hiperparámetros que estamos viendo, que son el C y el gamma. Entonces, las mejores situaciones se dan en los valores más altos de accuracy, ¿no? Donde funciona mejor. Y aquí vemos que se genera esta situación. Y vemos lo que podemos decir que
por ejemplo, cuando se va incrementando el gamma, es mejor, decrementar el C, por ejemplo. O sea, sería esta línea, serían los accuracies más largos, más grandes. O sea, las mejores performances. Y por otro lado, vemos que gamas muy altos, no importa el C, el accuracy es bajo. O sea, esta sería el área donde no queremos estar. Toda esta área que tenemos, no sé si se ve el mouse que estoy moviendo, pero toda esta área que queda del lado derecho, ¿sí? Acá es donde no queremos estar. Y también del lado izquierdo también. O sea, esta diagonal sería donde mejores performances podemos tener. Entonces, un criterio que podría ser, en este caso, para poder elegir, porque de alguna forma nosotros hacemos esto para tunear, ¿no? Entonces queremos elegir una buena combinación. No quiero decir la mejor, porque a veces es difícil decir la mejor, pero una buena o las mejores, dentro del grupo de las mejores performances, de acuerdo a los dos valores de estos dos hiperparámetros. Entonces, una forma de elegirla podría ser buscar entre los de mayores accuracy y chequear cómo fue la clasificación visualmente con los otros gráficos. Y esto impacta especialmente en los problemas, como en este caso, donde hay clases que están muy superpuestas, como habíamos visto en este dataset iris. Entonces aquí es donde realmente tenemos que tunear. En otros ejemplos donde están más separadas es mucho más fácil. Pero aquí es donde realmente hay que ir al tuneo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Respuesta? ¿El C sigue siendo el parámetro para otorgarle peso a las clases? No, el C es de la regularización. Ah, ok. Es un tema que vamos a en, ver en una próxima clase, que tiene que ver para controlar, es una forma de controlar el overfitting, por ejemplo. ¿Y en qué se diferenciaría con el gamma? No, el gamma es otro parámetro. Es otro parámetro que es específico de este kernel, del kernel RBF. Ah, ok, perfecto. Esto lo vemos aquí, mira. Aquí. ¿Se ve? Que el parámetro específico de este kernel RBF es gamma, así como el parámetro específico del polinomial es el grado del polinomio. Y los lineales, bueno, no tienen esos parámetros. ¿Sí? Marcelo, una pregunta. ¿El Support Vector Machine es reentrenable? O sea, si vos ya tenés un modelo ya entrenado y le agregás nuevas muestras, Sí, por supuesto. ¿lo podés mejorar o tenés que empezar todo el entrenamiento de vuelta, digamos, por decirlo así? Bueno, yo diría que eso es una estrategia. Es una estrategia. O vos podés, a medida que vas incorporando, podés volver a entrenarlo y entonces el modelo va sumando experiencia. Es una estrategia. O quizás en otra aplicación no te interese que sume la experiencia de las nuevas instancias, que quede entrenado con el dataset original porque te interesaba por alguna razón, porque son datos muy curados, muy cuidados, y los nuevos datos los querés usar simplemente para clasificarlos, pero no para que aumente, para que siga aprendiendo.
¿sí? Ok, porque en general, de los algoritmos que vamos viendo o los que veremos también, en general se pueden, o sea, como ir reentrenando a medida que vos Sí, agregas muestras. y En sí, general, porque sí. haces otra corrida. Lo que pasa es que como estos son ejemplos que trabajan con dataset fijos, entonces lo que hacemos es, como en nuestro dataset fijo, lo que hacemos es hacer el split y bueno, entrenamos y testeamos. Entonces ahí evaluamos performance. Esta metodología es la que estamos haciendo en todos los algoritmos y vamos a seguir haciendo. O sea, entrenamiento, testing, performance. Perfecto, gracias. De nada. Pero si yo quisiera, por ejemplo, mantener, no sé cómo esto internamente, eh, a diferencia de las redes neuronales que utilizan pesos que se van tunificando con el entrenamiento, en este caso estaríamos, me imagino, tunificando son las distancias, Claro, o y sea, los sí, vectorcitos claro, de, claro, cambian los vectores o los hiperplanos, si tenés varias dimensiones, y bueno, genera otro set de hiperplanos. claro, en este caso, si yo quisiera modificar ese hiperplano en base a nuevos datos, eh, que se supone sería un dataset mucho más pequeño que el original, pero que, bueno, a medida que yo voy experimentando, digamos, voy obteniendo nuevos datos y yo quiero no entrenar desde cero, sino entrenar a partir de un modelo que yo ya entrené y tunificarlo un poquito más con los nuevos datos. ¿Cómo podríamos hacer eso? Eh, digamos, no sé si existe una forma, ¿no? De codificar esto para hacerlo, o tendríamos que ir adentro a cómo funciona por dentro, o, Bueno, una sí, manera. cómo funciona por dentro es meterte dentro de la implementación de estos paquetes. O salvo Sí, que vos implementes, si vos elegís un algoritmo y haces tu implementación, tu propio paquete. Que es un trabajo, eh, la verdad, interesante, sí, digamos. claro. Pero no Nosotros existe vamos sí, vamos a un utilizar... comando que pueda sí. hacer esto. Y depende del paquete. En estos paquetes, por lo que llega a mi conocimiento, es como lo que estamos viendo, que tenemos implementaciones de los algoritmos y lo trabajamos con un set de entrenamiento y lo evaluamos con un set de prueba. Pero habría que buscar si hay implementaciones de estos algoritmos para lo que querés hacer vos. Habría que buscarlo. Ok, gracias. De nada.